Lo tenemos acomodado los auriculares, está perfecto, hasta bien en cuadro y todo. Lo tenemos al señor Lázaro Reta. ¿Qué dice, Lázaro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? El gustazo de estar acá en Para Qué Te Traje, con toda la compañía, toda la gente linda de Mega Mar del Plata, 101.9, con una nueva historia, Beto, para hoy. Hoy tenemos una nueva historia, Así es. que me comentaste en la semana que tiene que ver con un tema musical. Exactamente, hoy vamos a tomar como disparador para charlar un poquito, para bucear entre un popurrí de temas. Sí. Vamos a tomar como disparador un tema de Virus, la banda platense de los hermanos Moura, Sí. que se llama Sin Disfraz. Ujú. Está editado en el disco de Virus que se llama Locura. Y bueno, nos vamos a meter de lleno en que en esa canción Sin Disfraz, en la letra se menciona al Hotel Savoy. Hotel Savoy. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a indagar un poquito alrededor. Primero de hoteles en general en el rock nacional. Sí. Y después nos vamos a meter un poquito en la propia historia del Hotel Savoy de Buenos Aires y del original Hotel Savoy de Londres. Porque tiene una historia vastísima. Sí, perfecto. Mientras tanto te digo, te escucho un poquito lejos y vamos a direccionarlo más. Ahí, está Ahí mejor. estamos. Y- Ahí y yo sí, también me escucho mejor. Ahí está, se escucha mejor. Sí. Qué magia, ¿no? Cuando uno pone el micrófono, qué cosa de mandinga, digamos, cuando pone el micrófono frente a la boca. Sí. Vamos a arrancar con un tema que habla de hoteles. Vamos a arrancar un poquito, ¿sabes? Que estuve repasando, obviamente, quienes nos siguen pueden también aportarnos en relación a hoteles en el rock nacional, a Claro. ver si se nos está escapando algo. Pero lo primero que se me ocurrió a mí es, de la mención de hotel en general, es el primer disco de Calamaro, que es Hotel Calamaro, justamente un disco de 1984, el primer disco solista de Andrés Calamaro, Sí. que rememora a un disco de los Doors, la banda californiana, que Sí. se llamó Morrison Hotel. Y bueno, hasta Calamaro estéticamente está parecido a Jim Morrison ahí en Calamaro Con Hotel. esos rulos. Con esos rulos, exactamente. Sí. Pero bueno, también del año 1984, del disco Piano Bar del gran Charly García, que ya lo nombramos varias veces, creo que fuera del aire y adentro del aire, Sí, en este sí, programa sí. que recién comienza, ya lo nombramos un montón de veces. Sí, señor. Ahí, un clásico del rock nacional, Demoliendo Hoteles. Tal cual, escuchalo un poquito. Con este Demoliendo Hoteles de Charly García. También tenemos, obviamente, Sin Disfraz, como dijimos, es un disco de 1985, lo vamos a indagar en instantes nada más. Sí. Pero si continuamos repasando presencia de hoteles en el rock nacional, podemos llegar a Estelares, del disco Una Temporada en el Amor, donde Manuel Moretti un poco casi caricaturiza la vida del rockstar, ¿no? Porque dice que está en la habitación del hotel, que viene el botones y hay unas chicas por ahí. Sí. también. Dicen que es así, nosotros no lo sabemos. Estoy más cerca de ser el botones Sí. que de ser el rockstar. Cómo correr es mi vida en hotel, desayunando en pijamas, rodeado de cartas, de libros. Qué bárbaro, ¿no? Esto de Algunas chicas también. Estelares. Estelares que algún día le podemos dedicar, o a Moretti en particular, cómo le gusta mencionar a Mardel. Sí. ¿Sí? Tiene un par de temas, al menos un par de temas que hablan de Mardel y cómo lo vive él, cómo lo experimenta. Y los marplatenses lo agradecemos, pues nos encanta que nombren nuestra ciudad, ¿sí? Porque sabemos que pasan cosas lindas en nuestra ciudad, pasan de las otras también, pero la gente que viene se enamora. Exactamente. Continuando con hoteles en el rock nacional, ya un poco más cerca de nuestra actualidad, Sí. del 2018, del disco El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, el señor Carlos, el Indio ¿Vos sabés Solari. que me lo salteó? No me lo quiso Carlos. No lo quiso tomar. No lo quiso tomar. Bueno, pero la gente lo conoce. Sí, Estamos hablando sí, de sí, Ostén sí. de Hotel. Sí. Un gran temazo. Eso tiene que ver Sí. con de dónde lo obtuvimos, de las fuentes dudosas, de dónde sacamos el tema, digamos. A veces pasa, a veces no, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, si hay algo más relativo a los hoteles, encontré por ahí Bloom Motel, una banda platense, pero ya motel y hotel, ya ahí se nos traza una distinción la cual no vamos a indagar hoy. Pero bueno, decíamos que en 1985 Virus edita Locura, que las reseñas lo identifican como uno de los discos con contenido casi explícitamente más sexual, ¿no? Era una banda muy sensual, por decirlo de alguna manera, que no le esquivaba a ciertas temáticas, siempre con un juego de solapas, ¿no? Siempre con una insinuación o con unos guiños, a veces más directo, otras veces no más directo. Pero en Sin Disfraz, la letra de Virus dice que a veces voy donde reina el mar, es mi lugar, llego sin disfraz.
Mirá. Por un minuto abandono el frac. Acá ya estamos en el terreno de la especulación absoluta, o por lo menos yo estoy en el terreno de la especulación Sí. absoluta. Ninguno de los Moura vestía frac, ¿no? Pero esta metáfora me parece que tiene que ver con la cuestión de dejar la formalidad, ¿no? De abandonar Sí. la rigidez de la vida diaria y sin disfraz, Sí. lo que se considera un disfraz por parte de Moura, ya me descubro en lo espiritual, dice, para amar como si fuera mentiroso y nudista. Y atención acá, en Taxi Boy, ¿sí? En No Taxi dice voy Boy, en taxi. sí. En Taxi Boy ya te está Sí. dando un guiño de un poco lo que está queriendo decir yendo a un hotel, Sí, ¿no? tal cual. En Taxi Boy, obviamente también le sirve para la rima, porque en Taxi Boy, Hotel Savoy Savoy. y bailamos. Sí, dice. pero no era necesariamente la rima lo que quería comunicar ahí, ¿no? Exactamente. Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana. Sí. Esa parte que se nos pega, a quienes les gusta el tema, lo vamos a escuchar, por supuesto, al final de esta columna. Sí. Bueno, a partir de este disparador, cuando menciona el Hotel Savoy, Sí. me dio por indagar un poquito de qué iba. Primero por un error que tuve, porque yo pensaba que el tema de los redondos, un Pac-Man en el Savoy, refería al mismo hotel. Al hotel, ¿y no? Y no refiere a eso, esto Mira. me lo aclaró mi amigo Martín y me dijo, buscá en internet, indagá que no está tan difícil. Y de hecho me sentí medio pavo porque un Pac-Man en el Savoy se refiere a un supermercado que se llamaba Savoy, Ajá. que está en La Plata, en una zona que se llama Plaza Italia, Ah. que era cerca de donde ensayaban los redondos y tiene que ver con el tipo que atendía ese supermercado. Que era Y medio... digo, comía todo, ¿por qué? y aparentemente, además tenía algún problema con la ludopatía o algo, porque dice a veces gana, a veces pierde, como todo jugador. Mirá. Dice tenía que ver algo con los caballos que también están cerca Sí, de sí, esa sí. zona. Me sentí un pavo, digo Beto, porque yo viví muchos años ahí en La Plata, digo, Claro, y tenés- pasé por ese supermercado cuando ya no se llamaba así. Ajá. La podría ¿Cómo haber- se llama ahora el supermercado? Creo que ¿Tiene- se llama Plaza, Ah. está en la zona, para quien se ubique, está en la zona de 7 y 44, esa es Plaza Italia, que es la plaza, por decirlo de alguna manera, de las ferias y los artesanos. Mirá. ¿no? Estamos hablando de la ciudad de La Plata, donde los Sí. redondos, primero con la cofradía de la Flor Solar y luego con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, hicieron, digamos, los primeros pasos, digamos. Sí, señor. Bueno, pero este tema de virus sin disfraz refiere al Hotel Savoy, efectivamente, de Buenos Aires, que está ubicado en Callao y Perón actualmente, y es un hotel que se fundó a principios del siglo pasado, Sí. a principios del siglo XX, junto con otra serie de hoteles que se fue fundando en Buenos Aires en esa época también, y que tuvo que ver con que se venían los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Bien. Y a partir de la preparación de esos festejos, que se invitó a un montón de delegaciones extranjeras, incluso muchas todavía representadas por miembros de la nobleza de los distintos países, se crearon hoteles de categoría. Además, para esa época también se mudó el Congreso de la Nación, que estaba más cerca de Plaza de Mayo, se mudó para la zona donde está actualmente, que es la avenida Entre Ríos, frente a la Plaza de los Congresos, justamente como se la conoce, la Plaza del Congreso. Sí. Y eso dejó todo un corredor cercano a la Avenida de Mayo en Capital Federal que estaba listo para explotarse, digamos. Entonces, en la esquina de la actual calle Perón y Callao, antes esa calle Perón se llamaba Cangallo, Ajá. se creó este hotel que, en cuanto a los estilos arquitectónicos y estéticos, tiene dos influencias grandes. Por una, el Liberty milanés, que es como se le conoció al modernismo en Milán, Mira. y por otra parte, la Secesión Vienesa, que se llama así porque es un grupo de artistas que se abrió de otro, por eso se llama Secesión Vienesa. Sí. También tienen que ver con el modernismo, digamos, este Mirá. es el estilo arquitectónico de este lugar. Bien, ¿cuál es la particularidad de este hotel? A pesar de que era un hotel de categoría y demás, siempre fue un ámbito que estuvo muy vinculado con los procesos políticos, ¿no? Estaba muy en ebullición ahí, quedaba entre la Casa Rosada y el Congreso, ¿no? Entonces Claro. pasaban muchos referentes políticos, muchos partidos políticos. De hecho, ahí Lisandro de la Torre fundó su partido, la fundación del partido de Lisandro de la Torre, que era el Partido Demócrata Republicano o algo así. Pero perdón, porque ahora me estoy pensando en la calle Perón. ¿Cuál es la calle Perón que va de la Casa de Gobierno hasta Congreso? ¿Cuál es? ¿Cómo quedaba? ¿Por qué cambia? ¿Había una diagonal? Sí, ahí sí hubo muchos cambios en esa época. Por Ajá. ejemplo, no exactamente en esa zona, pero en esa época es donde se ensancha la avenida Corrientes. Ajá. La avenida que te conecta entre la Casa Rosada y el Congreso es Avenida de Mayo. Sí, señor. Y si no me equivoco, Perón es paralela a Avenida de Mayo a 2 cuadras. Creo que está Avenida de Mayo, Mitre y Perón. Más o menos. Mitre es la que es paralela. Si yo miro desde la Casa de Gobierno hacia el Obelisco, ponele, es
Avenida de Mayo, Mitre, porque sobre Mitre y atrás estaba, Claro. sobre Mitre estaba Radio Continental. Sí, paradójicamente. Sí. Desde Plaza de Mayo el obelisco se ve por la que es diagonal norte, creo. Sí. Que creo que no sé si es Roque Sáenz Peña o esa la otra diagonal, digamos. Pero bueno, ese juego de calles también es relativamente nuevo. Claro. De hecho, nada que ver, ¿no? Con lo que estamos hablando. No, para ubicarnos. Para ubicarnos. Cuando nosotros veamos en la iconografía porteña que se quiere asociar dos símbolos importantísimos del porteñismo o de la ciudad de Buenos Aires, que son Carlos Gardel por un lado y el obelisco por otro, cuando veamos que están asociados, Sí. sepamos que no fueron contemporáneos. Claro. ¿No? Como Sí, para porque tener el en dato. el 35... En el 35 muere Gardel y en el 36 se Se inaugura inaugura, el sí. obelisco, que es el primer lugar de la ciudad de Buenos Aires donde se izó la bandera argentina, y acá volvemos a nuestra consigna de hoy, Sí. porque está todo está relacionado. Sí, digamos. señor. Todo tiene que ver con todo. Bien, ¿por qué se llama Hotel Savoy? ¿De dónde viene eso? Bueno, los Savoy fueron una cadena de hoteles. Acá la verdad que la investigación se me vino a pique porque no logré encontrar en ningún lado Ajá. si es que le chorearon el nombre Ah, o es la misma cadena de hoteles una que... franquicia Una que- franquicia, exactamente. Que quedó ahí pululando por Obviamente la Argentina. franquicia existe. El hotel original está en Londres, al lado del río Támesis, Mira. en el barrio de Westminster, que está la abadía ahí, que es donde los ingleses, los británicos, históricamente la asunción de sus autoridades, su nobleza, de sus reyes, Más cheto no se consigue. más cheto no se consigue. Sí. Es lo más exclusivo de Londres. Fíjate qué paradójico para nosotros que manejamos distinto a ellos. Ellos manejan por el carril izquierdo Sí. y por el lado derecho del auto, Sí. y nosotros al revés. Sí. Fíjate lo tan exclusivo que es que el Savoy de Londres es uno de los pocos lugares en cuya entrada principal se maneja por el otro lado. Mira, Ahí manejan por la derecha. mira. Porque por cómo le queda una rotonda, por cómo eran los carros antes, por cómo le queda, ellos son tan exclusivos que manejan al revés Al de revés, ellos mismos. O digamos. sea, manejan como nosotros. Exactamente. Manejan bien, va. Manejan bien, claro, sí. Siempre me pareció extrañísimo que la industria automotriz adapte los autos. Sí. Me parecía que era más fácil directamente hacerlo todo de una manera, Todo pero de un bueno. solo lado, sí. El mundo quedó partido Sí. y todo lo que tuvo que ver con la Commonwealth, por decirlo de alguna manera, Sí. todo lo que dependía de Inglaterra, como por ejemplo en Australia, se maneja por el otro lado. Sí, algunos países de Oriente también. Exactamente. Bueno, ¿a dónde se remonta la historia del hotel original de Londres? El Hotel Savoy. Los Savoy son una casa en el sentido de una dinastía. Ah, mira. Surgieron en los Alpes alrededor del año 1000. Fíjate hasta dónde nos estamos miércoles. remontando. Sí. Y viste que, bueno, todavía sigue sucediendo, pero antes era mucho más común que Sí. la nobleza, para sellar pactos políticos, Sí. un rey se casaba o un príncipe se casaba con la princesa de otra casa, entonces así sellaban el pacto, digamos. Bueno, Enrique III de Inglaterra, estamos hablando del año 1200, rey de lo que era Inglaterra o Gran Bretaña en ese momento, se casa con una persona que es descendiente de los Savoy, que es Eleonora de Provence, digamos. Entonces, en parte de los arreglos políticos, matrimoniales y demás, le cede unos terrenos al tío de su flamante esposa para que se construya ahí un palacio. Se construye en 1263 el Palacio Savoy, en lo que hoy es Londres, digamos. En ese momento eran poblaciones que todavía no estaba definido. Si tenés plata para construir un palacio, entiendo yo, o sea, tenés plata para comprar el terreno. El tema es que lo tenían que hacer porque no se compraba. Era yo te lo cedo. Claro, además los Savoy era una casa que era originaria de los Alpes. Y después, en distintos momentos de la historia, reinó principalmente lo que eran distintos reinos que después conformaron Italia. Sí. En su momento todavía Italia no estaba unificada, entonces, por ejemplo, reinaron Nápoles, cuando era un reino en sí mismo. Sí. Y después, en algunos momentos más breves, reinaron España, esa Claro. casa reinó España, y reinó también Croacia, por ejemplo. Ah, mierda. No es que reinaron en Inglaterra, porque la casa de los Savoy nunca reinó en Inglaterra, pero sí la esposa de Enrique III en el año 1200 era descendiente directa de esa casa. Entonces, Mirá. al tío de la reina consorte, Sí. en parte de esos arreglos políticos estratégicos, le ceden un terreno en esta zona que hoy la vemos como estratégica. En su momento no sé qué habrán pensado, pero le cedieron ese terreno espectacular. Sí. Y se construyó primero un palacio. Imagínate, estamos hablando del año 1200. Muchas veces fue destruido y reconstruido ese palacio. No es el actual hotel. En un momento hubo un hospital, en un momento hubo una capilla, y en un momento la zona esa la reconstruye un señor que se llamó Richard, vamos a decir bien el apellido, Richard Doyley, Sí. que lo que quería era construir un teatro porque necesitaba un lugar para su propia obra de teatro que estaba produciendo. Ah, si produzco todo. Exactamente. Te hago la obra, te Y hago el le va guión. tan bien con esa obra. Sí. Y conocido la experiencia, habiendo viajado, ya estamos en el año 1800, acá avanzamos un montón, Sí. ese mismo empresario había viajado a Estados Unidos y había conocido hoteles
que para la época eran innovadores porque no existía el concepto de hotel de lujo. Claro. El tipo había ido a Estados Unidos, a Nueva York, y había empezado a ver otro tipo de hoteles. Mira. Entonces vuelve y con la plata que gana por la obra que él mismo produjo, crea un hotel de lujo en Inglaterra, que fue el primero, se inaugura en el año 1898. Entre las particularidades, por ejemplo, fue el primer edificio de Inglaterra que tuvo energía eléctrica completamente... El edificio estaba completamente suministrado por energía eléctrica. Qué bien. Tenía agua fría y caliente, por ejemplo. Una ¿En locura. ¿Qué se consideraba un edificio de lujo en la época? Bueno, en todas las habitaciones prácticamente tenían baño, era una cosa que no era lo más común en ese momento. Sí, totalmente. Hoy pensamos en un hotel y no nos imaginamos un baño compartido, pero bueno, en ese momento lo primero que estuvo... Un hostel. Ya Exactamente. Y como dato peculiar, ya más entrado el siglo XX, 1910-1920, fue maletero del Hotel Savoy de Londres el señor Gucci. Miércoles. Cuando viajó, salió de su Italia natal y volvió y puso su tienda de maletas de cuero en Italia. Y a partir de ahí fue que diseña la línea de ropa que hoy es mundialmente conocida, que no auspicia esta sección, aunque si quiere... Pero están a tiempo. Si tienen ganas, están a tiempo. Están a tiempo de aplicar ahí. Bueno, eso fue lo que motivó que existieran hoteles Savoy en muchísimas partes del mundo. Casi que quedó asociado. Si vos querés un hotel de lujo, y salvo o ponés la franquicia o te arriesgás a poner que te coman un juicio, a comerte un juicio, pero si vos querés un hotel de lujo, una forma de decir hotel de lujo es decir Hotel Savoy. Hay, por ejemplo, en Buenos Aires, hay en Rosario, hay en La Rioja, hay en Posadas, eso solo por decir en Argentina. ¿Pero eso sí tienen que ver con la franquicia? Los de Argentina me parece que no. Por ejemplo, yo el de Mar del Plata no lo quiero criticar. Pero no es el hotel de lujo, es un hotel. No es un hotel de lujo, exactamente. Claro, entonces ahí es difícil que sea la franquicia. Me parece que tiene más que ver con esto que se instaló. El nombre del hotel. Exactamente, ¿viste? No es exactamente lo mismo, pero me lo imagino como aquellas marcas que popularmente ya reemplazaron al producto. Cuando decimos una Gillette o cuando decimos un chicle, casi que es sinónimo de hotel de lujo o por lo menos de hotel. Un Movicon, claro. No, tiene Movicon la empresa, pero bueno. No lo llames que le va a salir carísimo. Sí, no, seguro. Bien, en Tel Aviv, en Israel, en 1975 hubo un atentado contra un hotel Savoy. No particularmente porque era Savoy, sino por las disputas históricas que se viven en esa zona. Hubo un atentado, y motivó una película. Y en relación al Hotel Savoy de la ciudad de Lodz, de Polonia, hay una novela muy importante porque este tipo de hoteles, durante la época, tanto el original en Londres como los que fueron surgiendo en Europa a principios del siglo pasado, sobre todo en épocas de guerra, tienen esta impronta a lo mismo que mencionamos del Hotel Savoy de Buenos Aires, en donde se crean partidos políticos y donde sucedía una vida cultural y de discusión importante, pasaba en Europa también, particularmente con estos hoteles. Y bueno, el de Polonia motivó una novela del año 1925 que cuenta cómo se encontraban ahí distintos veteranos de la Primera Guerra Mundial en su regreso hacia sus países originarios, digamos. Bueno, hay en Estados Unidos, por supuesto, hay en Australia, hay en India, hay en Suecia, hay en Dinamarca, hay en Indonesia, hay en Paraguay. En todo el mundo esto se constituyó como una marca impresionante. Volviendo al de Buenos Aires, como para dar algunos datos más, mencionábamos que está en la calle Perón y Callao, que antes la calle Perón se llamaba Cangallo, y nos sirve como pie para decir que una de sus huéspedes más ilustres fue Eva Perón, justamente cuando todavía no era conocida como tal, era Eva Duarte, y era una estrella en ascenso de la radiofonía argentina, del radioteatro, digamos. Y también, como dato muy llamativo, si bien no fue huésped, sino que se realizó allí un homenaje en el año 1925, volvimos ya al Hotel Savoy de Buenos Aires, por supuesto. Señor. El señor Albert Einstein. Mira, se hospedó ahí. En su visita a la Argentina no durmió ahí. En ese entonces, cuando venía una personalidad de ese estilo, o por lo menos en el caso de Einstein, se hospedó en casa de familia, pero sí la recepción y el homenaje se hizo en el Hotel Savoy de Buenos Aires. Estamos hablando del año 1925. Un Einstein ya mundialmente reconocido por su teoría de la relatividad. De hecho, la crónica cuenta que... Con una fama relativa, ¿no? Exactamente. Dice, todo es relativo, dice, absolutamente de acuerdo. Dice. Bueno, la crónica cuenta que mucha gente lo quería saludar y se agolpó una multitud para, aunque sea verlo, ver si le podía estrechar la mano a Einstein, que estuvo un mes en Argentina. En parte de su visita, esto es aledaño, paralelo, parte de su visita estuvo en La Plata también,
y estuvo visitando algunos lugares que hoy, algunos edificios que todavía existen en La Plata, algunos los recuerdan todavía. Uno, por ejemplo, es el Colegio Nacional de La Plata, donde estuvo dando una conferencia Einstein. Y la Universidad de La Plata, años después, estamos hablando de alrededor, casi 100 años después, un poco menos de 100 años después, participó o impulsó un documental, una falsa historia. Hace una falsa historia respecto del día que Einstein ahí. Sí. Le inventan una especie de amorío del día que estuvo en La Plata Einstein. Esa es una película, se llama Amanda, el día que Einstein vivió en La Plata. Y si tienen el ojo avesado y si la cámara me toma bien, van a ver un extra ahí, que es este servidor. Sí. Vamos todavía. Pero bueno, tengo como mis 4 segundos de fama, Vamos, digamos, ponchado por ahí. ahí. Hay que aprovechar y mirarlo. Era una superproducción. En el minuto. Sí, yo lo tengo exactamente lupeado, sí, pero bueno. En bucle. Bueno, la actriz principal es Thelma Fardín, OJ. Bueno. OJ que, Sí. bueno, nada, eso era anecdótico, digamos. Por ahí, más llegando a los años 70, con la actividad política que continuaba en Argentina, y en los años 70 una actividad política muy importante entre periodos que alternaban democracias, periodos de violencia política y dictaduras. Una cuestión que me llamó la atención es que todo esto lujo y esta categoría que distingue a los hoteles Savoy, quizás uno podría decir que en algún punto tenía alguna especie de contradicción con los movimientos populares, pero no se experimentaba así. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Había reuniones de la multipartidaria, había reuniones de la Juventud Peronista. En el Hotel Savoy. En el Hotel Savoy. No era como que estaba categorizado como que ese era un ámbito, Sí. por decirlo así, de la oligarquía o de la aristocracia. Era un ámbito más de la participación política republicana, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Cómo podemos trazar algún paralelismo como para marcar una diferencia? La Juventud Peronista, o mejor dicho, los Montoneros, tenían una canción que decía: qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Claro. Como diciendo, cuando nosotros estemos Sí, al frente a la de todo, oligarquía, vamos a nada, estatizar el Sheraton Hotel y va a ser el hospital de niños, Tal como cual. diciendo, vamos a subvertir todo y lo que es de lo exclusivo va a ser para los niños ahora. bárbaro. Sí. Bueno, pero eso pasaba respecto del Sheraton Hotel y no pasaba de otro hotel de categoría que era el Savoy, en donde directamente se juntaban a tener reuniones político-partidarias allí. Por ejemplo, la Hora del Pueblo y hasta la Juventud Peronista se hicieron ahí. Mira. El socialista también Américo Gioldi en un momento había apoyado el golpe de Estado de 1976, sin embargo, un año después dio una conferencia en el Savoy en la que manifestó que había llegado el momento de llamar a elecciones. Mira. Bueno, obviamente ahí la actividad política se para y se retoma nuevamente en el año 83 con el retorno de la democracia. Habíamos dicho que allí fundó en 1914 su partido Lisandro de la Torre, se llamó Partido Demócrata Progresista, que 100 años después recordó en el propio Savoy el acto de fundación de su partido. Bueno, Lisandro de la Torre, uno de los primeros, junto con Alfredo Palacio, uno de los primeros diputados del socialismo, ¿no? Cuando todavía era. Bueno, eso fue un poco el repaso del Hotel Savoy, lo menciona Federico Moura en la letra de Virus de Sin Disfraz, hablando un poquito acerca de la formalidad y de los usos y del taxi boy, de la sexualidad. Un hotel con muchísima historia en nuestro país y también en la ciudad de Buenos Aires particularmente, pero también en el mundo a partir de que fue pionero. Nosotros nos vamos a despedir de Pero esta no, columna de te hoy. faltó algo que era... A ver. Yo estaba esperando, A porque ver. no quiero spoilear. A ver qué tenemos. Famoso sketch, El Mano Santa. El Mano Santa de de Olmedo. Cuando golpeaban la puerta y él estaba en el baño, gritaba Savoy. Ah. No gritaba Savoy. Era su... Él gritaba Savoy, Savoy. Y era un guiño, claramente. Me pensé, no te quería spoiler, digo, lo vengo esperando hasta el último. Y No, es que a mí, Savoy. parte de lo que me encanta de poder venir acá y siempre agradecido por el espacio es que, obviamente que yo trato de hacer compilados que Me le gusten a la está gente, esperando el pero momento al que más le gusta, el que más aprende con esto soy yo, digamos. Me gustaba el momento viene al medio. genial. No, aprendemos un montón con vos, pero digo, ese momento era Savoy, era cuando pasaba esos chivos encubiertos. Claro. El negro Olmedo, que fue un maestro para eso también. Claro. Y sí, te clavaba un Savoy. Bueno, Savoy. esa no la tenía, me viene a completar, espectacular. Creo que, no sé si voy a ser justo con esto, yo tengo 40 años, creo que se me escapó por un pelín generacional Olmedo. Mirá, claro, sí, puede ser. Un pelín, digamos. Sí.
Sí. Pero bueno, sí, conozco, por supuesto, el skate del Mano Santa y Claro. muchos otros que Olmedo popularizó incluso antes de que yo hubiera nacido. Creo que estaba... Vos sos del 84. Yo soy del 84, 4 años claro. cuando falleció. Lo primero que recuerdo de Olmedo fue lo famoso que fue y lo trágica que fue su muerte. Claro, por ejemplo, sí. digamos. Olvídate, claro. Bueno, ya hablamos de Fito cuando mencionaste Si Disney despertase, que fue parte de esta columna. Claro. Quizá algún día podríamos hablar de Fito y su tema de Piluso, otra de eso las, sería- de las producciones famosas Ni de hablar. Alberto Olmedo. Sí. Yo a Piruso no llegué. Claro. Era muy chico, tenía 3, 4 Exactamente. años. Pero bueno, sí, al resto sí, no toca botón y todo lo demás. Pero bueno, nos vamos entonces con Virus sin disfraz, ¿te parece? Nos vamos entonces, fue la historia del Hotel Savoy, lo menciona Virus en su tema Sin Disfraz del disco Locuras 1985. Gracias Beto y será hasta la próxima. Dale.